Hola amigos de La Posta, mi nombre es Jenny Navarro. Como lo prometido, les voy a acompañar un par de veces al mes. Y bueno, vamos a empezar con las noticias en caliente. Y bueno, empezamos con las noticias económicas. El ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, busca nuevos amiguis. Sí, ayer lo manifestó en un foro, en el foro de la Sociedad de las Américas, que está buscando ser parte de la Alianza del Pacífico. También quiere fortalecer relaciones comerciales con países como Estados Unidos y México. En otros temas, ayer Gustavo Yalc, el máximo de la Judicatura, presentó pruebas de descargo en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Fiscalización, por el tema de su juicio político. Él estuvo con 2 vocales más. Bueno, en cuanto a los deportes, también Richard Carapaz, la caravana que está planificada para hoy, debe estar por empezar, iba a empezar a las 8:30, desde la Tribuna de los Chiris hasta el Parque Bicentenario. Y en la tarde también le espera otra caravana en Tulcán, en su tierra, con su gente. Y bueno, también una noticia no muy buena para La Posta. Ayer Luis Eduardo Vivanco y Chema se fueron a buscar un auto de lujo en esta exhibición de los autos afuera de la plataforma financiera, pero llegaron sin nada. Ayer vi que teníamos como 52.000 visualizaciones de esa transmisión en vivo. Si cada uno hubiera puesto 50 centavitos, tal vez venían con el auto. A mí me gustó un rojo que andaba por ahí. Pero bueno, nos toca seguir a pie, en bus, en auto normal, en Cabify, etc. Esas son las noticias de hoy y pasamos a la entrevista. Tengo una invitada muy especial. Bueno, les comentaba, bueno, estamos aquí con Pamela Troya. Bienvenida, Pamela. Gracias, querida, es un gusto. Ella, gracias también por estar aquí. Ella es activista LGBTI. Y bueno, estamos con este tema de Satia y por eso es el motivo de la invitación. Pamela, yo te llamé el martes. Sí. Y estabas súper feliz. Cuéntanos un poquito qué pasó ese día, que sé que hasta derramaste lágrimas. La verdad es que sí, cuando lo dije, no lo dije de manera figurativa, sino de manera literal. Tenía ganas hasta de encontrar algún shot de tequila, de whisky. Lamentablemente no pude ese rato, pero sí en la noche. Así que ya. Sí, ya voy 2 noches festejando. Estabas de celebración entonces. Totalmente, totalmente. Realmente lo que pasó el martes 29 de mayo fue un tema histórico para el avance de los derechos de las poblaciones de LGBTI, porque finalmente el Estado está reconociendo algo que ya estaba en la Constitución. Es el reconocimiento de las familias en sus diversos tipos. Y Satia, una vez que ya la sentencia esté en el registro oficial, Satia ya va a poder llevar el apellido de sus 2 madres, así como lo oyen, de sus 2 madres. Chévere. Pamela, cuéntame si Helen, Nicola, Satia, Arandel son una familia. ¿Qué es una familia? A ver, tradicionalmente pensábamos que la familia solo era la unión de la vinculación sanguínea.
y la hemos visto siempre de la manera tradicional: mamá, papá, hijos, perro, gato, lavadora, licuadora, casa, etc. Pero la Constitución fue más allá en el 2008, cuando en el artículo 67 reconoce a las familias en sus diversos tipos. ¿Y por qué lo repito? Porque es muy importante. Porque las familias no solo son los lazos consanguíneos, sino la protección, el amor que tú puedas dar en un entorno, ¿sí? Y en ese sentido hemos visto como, por ejemplo, los procesos migratorios han generado que padres, madres viajen a otros países tratando de buscar un futuro mejor para sus propios hijos, y esos hijos se quedan al cuidado de los abuelos, las abuelas, los tíos, las tías. Hemos visto además, nuestro país ahora es el segundo, y no ahora, ya desde un buen tiempo, segundo en tasa de embarazos de adolescentes en la región. Y esto implica, imagínate la cantidad de adolescentes que tienen que hacerse cargo solas o con el apoyo de sus madres a las criaturas. Entonces estamos hablando inclusive de hogares monoparentales donde solo una persona está haciéndose cargo, o la familia ampliada. O en el caso de que se muere uno de los progenitores, el otro se hace cargo. En el caso de divorcios, el uno se hace cargo. Es decir, la familia, no importa quiénes realmente estén, sino finalmente la protección, insisto, el amor que tú puedes dar dentro de ese entorno, la seguridad que puedas dar en ese entorno. Eso es familia. Y en ese sentido, como bien lo señalas, Helen y Nicole son madres de estas dos criaturas, porque también se añade esta nueva criatura hermosa que creo que tiene 2 años, y estos 2 hijos y estas 2 madres son familia, porque aquí hay una unión, hay un estado de bienestar, además de comunicación. Entendemos que inclusive Helen y Nicole viven en una especie de finquita hermoso, donde ahí mismo generan su alimento, siembran, etcétera, ahí en Machinguí, si no estoy mal. Entonces es importante ver cómo estos 2 niños han crecido sin ningún inconveniente con estas 2 madres a cargo, porque madre no solo es la que pare. Hemos visto muchos casos de mujeres que realmente han sentido esa maternidad a través de niños que no han parido. Entonces, insisto, es este lazo que nos une, y esto es familia. Entonces, ¿tú dirías que este sería un paso en derechos humanos en el país? Totalmente, es un hito histórico. Obviamente viene a ser un pasito. No es que con esto ya está toda la igualdad plena hacia las poblaciones LGBTI. El Estado está en deuda, y es más, la Corte Constitucional se demoró 6 años. Ojo que recordemos... ¿Y era tan difícil para que se demore 6 años? Para nada. ¿Cuál era el problema ahí legal para que se demore esta cantidad de tiempo? Es que no había problema. A ver, hay gente que dice esto es adopción, y la adopción está prohibida por Constitución, solo las parejas heterosexuales pueden adoptar. Pero ojo, esto no es adopción, porque no estamos aquí hablando de un niño o una niña que haya quedado en la orfandad y que Helen y Nicole estén luchando por adoptar. No, aquí se trata de una pareja que ya vive en el Ecuador más de 11 años, que se unió en el Ecuador. Recordemos que en el Ecuador la unión de hecho es una posibilidad jurídica de protección de las parejas homosexuales, no así el matrimonio, y es una de las cosas que estamos luchando también por conquistar. Entonces, esta pareja se unió de hecho, estaba unida de hecho, deciden tener una criatura. Me van a decir, ¿y cómo una mujer con otra mujer pueden tener hijos? A ver, nosotras tenemos útero, tenemos ovario, no tenemos ningún inconveniente en poder reproducir. Y utilizamos lo que utilizan inclusive parejas heterosexuales cuando tienen inconvenientes en el tema de la reproducción, mecanismos de maternidad asistida. En este caso, Nicole, a través de un mecanismo de maternidad asistida, dígase inseminación artificial, tuvo a Satia. Pero la decisión fue conjunta, no es que Nicole fue por su parte a decir, ¿sabes qué? Me voy a embarazar y ya vuelvo. No, la decisión fue conjunta, el dinero que se han de haber gastado evidentemente fue conjunto, y la crianza a Satia ha sido conjunta todos estos años. Entonces van así y se creen, por un lado, que la unión de hecho garantiza los mismos derechos que el matrimonio, porque eso dice la Constitución, y por otro lado, el reconocimiento de las familias en sus diversos tipos. Tienen a Satia, van al registro civil en diciembre del 2011, y el registro civil parecía trampolín, no sabía ni qué hacer. A ver, si no hay hombre, entonces ¿cómo es que tuvieron a la guagua? ¿Dónde está el padre? Y le negaron el registro a la criatura, primero la nacionalidad, porque evidentemente la criatura nació aquí y la cédula tenía que decir ecuatoriana. Entonces dijeron, no se puede registrar, y solo si quiere registrarla, usted, Nicole, que la parió, solo usted puede poner su apellido en la criatura. Ellas dijeron, ¿cómo así?
si las dos somos las madres. Y la Defensoría del Pueblo acompañó, patrocinó este proceso que finalmente fue a la función judicial y tuvo, como acción de protección, tuvo una negativa en primera instancia, negativa en segunda instancia, y en el 2012 llegó a la Corte Constitucional. Respondiendo a tu pregunta, esto tenía que haber en primera instancia mismo, haberse resuelto por los argumentos que te acabo de dar. ¿Están unidas de hecho? La unión de hecho garantiza los mismos derechos que el matrimonio. Son una familia diversa que el Estado reconoce. Perfecto, no están adoptando, esta fue decisión conjunta de la pareja de tener esta criatura. Entonces, por favor, registro civil proceda al registro de la criatura con el apellido de ambas madres. Y punto. Y ahora la Corte, tengo entendido que va a pedir que se disculpe el registro civil y va a encontrar responsables. ¿Quiénes nomás tienen que ser los responsables de esto? Mira la ironía. Entre los responsables está la misma Corte Constitucional, porque se toma 6 años en un proceso que además la Ley de Garantías Jurisdiccionales le otorga 30 días para que la Corte Constitucional resuelva. Toda acción extraordinaria de protección que llegue a la Corte Constitucional debe resolverse en 30 días. Acá la resolvió la Corte en 6 años. Entonces, si la Corte está buscando culpables, que bien los hay, tiene que hacerse un mea culpa primero. Porque claro, hay culpables en el registro civil el momento en que negaron en el acto, sí, el registro de Satia. Hay culpables en los jueces de primera instancia y segunda instancia que con cualquier artimaña jurídica mal hecha pusieron ahí en sus 2 fallos la negativa de que Satia tenga el apellido de sus 2 madres. Y finalmente, cuando no funcionó la justicia, ya ni en primera instancia ni en segunda instancia, y esta pareja con la Defensoría del Pueblo acudieron a la Corte Constitucional, la Corte tenía que haberlo resuelto en 30 días y se tomó 6 años. Entonces, por Dios, mea culpa, o sea, los primeros culpables de ahí que tenían que velar porque el Estado garantiza esos derechos era la Corte Constitucional. Pamela, un poco tomando los comentarios del público, Mayra Cedeño nos pregunta, te pregunta a ti, ¿cómo beneficia esta resolución a la sociedad ecuatoriana? A ver, yo creo que todo avance en derechos humanos beneficia a todo el Ecuador, porque todo el Ecuador va poquito a poco, pasito a paso, hacia la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, porque aquí ciudadanos no solo son las personas heterosexuales, por favor. Aquí ciudadanos no solo son los blancos mestizos, los que tienen una posición económica moderada, aquí todas las personas somos ciudadanos, independientemente de nuestra etnia, de nuestra condición socioeconómica, independientemente de hasta nuestra condición el Estado hasta garantiza el tema de enfermedades catastróficas, por ejemplo, y garantiza además que no debe haber discriminación por orientación sexual e identidad de género. Entonces, el momento en que el Estado está cumpliendo lo que debe cumplir, toda la sociedad gana porque estamos cerrando un poquito más esa brecha de desigualdad que aún existe en los grupos vulnerables que han sido tradicionalmente discriminados. ¿Qué gana Satia y sus madres luego de esto? Aparte del tema de identidad, o sea, de que tenga estos 2 apellidos. ¿Qué ganan las 3? ¿Qué gana esta familia? Gana muchísimo y lo voy a hacer no con el ejemplo de Helen y Nicole y Satia, sino con mi ejemplo, para que sea un poco más gráfico. Tal vez para algunos que conozcan y otros que no, yo tengo una relación ya de 9 años con Gaby Correa, que la amo, ojalá me esté viendo. Gaby comenta. Gaby comenta, Gaby también te amo. Okay. Y supongamos que seguimos este mismo camino, ¿ya? Decidimos que en algún momento queremos ser madres, porque también eso de querer y no querer también es una decisión legítima. Y decidimos, bueno, queremos tener hijos. Y en esta decisión decidimos que yo sea la que se insemine. Entonces, perfecto, vamos, compramos, por Dios, semen. O sea, no es que voy y tengo relaciones, aunque también podría, pero no, voy y compramos en un banco de semen, un semen anónimo. O sea, no le estamos aquí negando el derecho a ningún padre, no existe ese padre. Ese padre firmó el momento en que dio su semen y no quiere saber nada de sus criaturas porque no son sus criaturas, solo donó semen. Bueno, me insemino, finalmente tengo la criatura, llamémosle, ¿cómo quieres llamarle a esta criatura ficticia que voy a tener? Anderson. Anderson, entonces, ¿por qué no? Tengo a Anderson. Y por si acaso están preguntando por Anderson, está detrás de cámaras, así que cualquier fallo con la cámara es Anderson. O en redes sociales o alguna cosa, ya saben a quién culpar. Entonces digamos que tenemos con Gaby este hijo y lo ponemos Anderson en honor a nuestro hermoso compañero de la posta. Y vamos muy contentas con nuestra unión de hecho, con que nos creemos la Constitución al registro civil y me dice el registro civil no. Si no hay un hombre aquí, yo no entiendo nada, entonces no hay el registro. Y me obliga.
a desconocer mi unión de hecho y a registrarla solo con mi apellido, porque la otra cosa es someter, digamos que todavía no hay el caso de la sentencia, estábamos pensando en eso, entonces someter a todo un proceso judicial, etcétera, que no todo el mundo está dispuesto a hacer visible de esa forma, y hay que entenderlo. Entonces digo ya, bueno, ya por el apuro y todo, porque ya no vamos a hacer nada más, se llama Anderson Troya, ¿ya? Aquí viene el problema. Todos dirán, bueno, finalmente es una familia, ¿cuál es el problema en que no tenga el apellido de la otra mujer? El problema jurídico es abismal. ¿Qué pasa si Gaby y yo nos separamos? Ya es el primer ejemplo. ¿Cómo se separan todas las parejas heterosexuales? O casi todas. Yo no puedo pedirle una pensión de alimentos para la criatura porque Gaby no es nada. Entiéndase que el momento en que solo se pone mi apellido Anderson, Gaby no es nada. Así haya pagado la mitad de la inseminación, así se desvele conmigo para que Anderson es chillón, entonces hay que cuidarle y alimentarle y se enferma y hay que curarle y le damos todo el amor. No, para el Estado Gaby es nada. Entonces si nos separamos, ni yo puedo pedir pensión de alimentos y la indefensión es hacia Anderson. Y yo, por ejemplo, me enojo porque digamos que Gaby se fue con otra. Y digo, Anderson no lo vas a volver a ver nunca. Gaby tampoco puede exigir un régimen de visitas porque, insisto, Gaby es nada para la criatura, jurídicamente hablando. Pero ¿qué pasa si yo muero? Y que es lo más triste en este ejemplo. Salgo de aquí, salgo de la posta, quiero coger un carro y me aplasta. Ya. No quiero que eso pase, pero estamos yendo al ejemplo. El momento en que yo muero, la criatura, como Gaby no es nada para la criatura, lo que hace el Estado es coger la criatura, buscar un familiar cercano mío y entregárselo, como si fuera cosa. Y si es que no encuentro un familiar cercano mío, lo que hace es cogerse el Estado a la criatura y someterle a un proceso de adopción, donde Gaby será la última rueda del coche. Entonces Anderson no solo tendrá que sufrir mi muerte, sino que tendrá que vivir la separación de su otra madre. Y esto es lo gravísimo, porque ahí estamos afectando por todo lado, ¿sí?, los derechos de la criatura y sometiéndola a todo tipo de vulneraciones, ¿sí?, a no tener su pensión alimenticia, a no poder ver a su segunda madre o finalmente a no pasar con ella si fallece su progenitora. Entonces, esto es lo que acaba de solventar la Corte Constitucional el martes, el 29 de mayo, al decir que de ahora en adelante los casos similares, ¿sí?, pueden ir las mujeres emparejadas que han decidido tener hijos por mecanismos de maternidad asistida a registrar a sus hijos con el apellido de ambas, porque ahí ambas mujeres son vinculantes jurídicamente con la criatura y la criatura va a tener la protección de ambas mujeres a nivel jurídico y ya no habría estos ejemplos que te acabo de mencionar. Pamela, un poco recogiendo los comentarios de la gente y bueno, están como preocupados por críticas que puedan sufrir también estos niños, por ejemplo en la escuela. ¿Cómo explicar a los otros compañeros que tienen dos mamás? Claro. O ¿cómo se puede abordar? Yo quisiera preguntarles cómo nos explicamos como sociedad que una niña de 11 años haya muerto en manos de 5 de sus compañeros de la misma edad. Eso es lo que tenemos que preguntarnos como sociedad. No si un niño o una niña tiene 2 personas, 2 seres humanos que le están dando amor, protección, cariño, que están velando por esa criatura. Lo que tenemos que cuestionarnos es el nivel de violencia, bullying y violencia que existe en las escuelas y colegios. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Educación? ¿Qué campañas está haciendo para bajar los índices de violencia y de bullying que hay entre los compañeros y compañeras de aula? ¿Qué están haciendo los propios padres y madres de familia para inculcar a esas criaturas la noción de inclusión, de respeto a la diferencia, de no discriminación al diferente? Eso es lo que tenemos que cuestionar. Desde el momento en que eso hagamos como padres, como madres, como sociedad, como Estado, estas preguntas no se tendrían que hacer. Porque evidentemente va a haber compañeros que digan, tienes 2 madres y eso es imposible. Pero esa criatura no lo dice de su propio razonamiento, lo dice porque lo escucha de su hogar. Entonces la responsabilidad es frente a los padres y a las madres y a quienes están haciéndose cargo de esas criaturas para que esas criaturas puedan comprender estas realidades que no existen de ahora, que han existido de siempre. Entonces sería también un replanteo a la normalidad de la familia. ¿Va por ahí la cosa? ¿Qué es normal? Me preguntan por aquí que te pregunte que si es normal, si es un modelo
normal para un niño. Yo le pregunto a la misma persona si es un modelo normal el hecho de que el año pasado hayamos cerrado con cifras de más de 150 mujeres asesinadas en manos de sus parejas hombres. ¿Eso es normal? ¿Es normal que tengamos más de 3.000 casos de violencia sexual de niños, niñas y adolescentes en escuelas y colegios? ¿Es normal que los curas, que en vez de profesar la palabra de Dios, estén violando y abusando sexualmente a niños, niñas y adolescentes? ¿Eso es normal? Pero sí ven anormal el hecho de que dos mujeres se amen y en ese amor también decidan tener una persona más a quien amar y proteger. Eso sí es anormal. Entonces, por favor, cuestionémonos como sociedad qué estamos viendo normal o a qué le estamos virando el rostro para hacer como que no pasa, y aquí sí estamos señalando como si fuéramos superiores frente a esas realidades. Pamela, según los datos últimos del INEC, 8 de cada 10 ecuatorianos son católicos. Amén. ¿Cómo plantear esta visión de familia a la mayoría de ecuatorianos católicos y que vienen de estas familias tradicionales? Mira, el hecho de tener una creencia no significa que seas torpe. Tú puedes tener una creencia y puedes ser inteligente. Mira lo que pasó en Irlanda hace pocos días. Tú dirías, en Irlanda, por favor, la mayor cantidad de población es católica. Hicieron un referéndum, o sea, sometieron un derecho a un tema de votación. Y finalmente, ¿qué hizo Irlanda? Votar que sí a favor del aborto, siendo la mayor cantidad de la población católica. Y ojo, un dato adicional anterior. También Irlanda sometió a referéndum el tema del matrimonio igualitario para que 2 gays y 2 lesbianas puedan casarse. Y adivina qué hizo Irlanda. Votó a favor, siendo una población católica en su mayoría. Entonces, ser católica o católico no implica ser torpe y no ver la realidad. Tú puedes tener tus creencias, las cuales yo respeto, pero no puedes afianzarte de esas creencias, además malentendidas, para señalar, para discriminar, porque ¿qué mismo te dice la religión? Que entiendo que eso deberían entender todos los católicos, que tú no eres quien para señalar al otro. Y finalmente, si hay un infierno por la vida que yo tengo, que es una vida muy normal de hecho, ¿sí? Esa es una cuestión muy mía, no tiene que meterse nadie, pero más allá de las creencias o no, estamos en un estado laico, querida mía. Y en un estado laico se tiene que garantizar el ejercicio de los derechos independientemente de la creencia ideológica respetable de cada quien, pero yo no puedo imponer esa creencia ideológica para afectar el derecho de un tercero. Si yo me caso, si yo tengo hijos, ¿sí? Yo no afecto el derecho de un tercero. Yo no hago que la sociedad ni se homosexualice, ni deje de procrear, ni siga teniendo la normalidad que tanto está chillando. ¿Me explico? Pero cuando hay gente que está de operador administrativo o de justicia, que tiene esos preceptos y usa esos preceptos para afectar los derechos de un tercero, negándole sus derechos, ese sí es un problema. Pamela, me has hablado un poco de Irlanda, pero a mí me gustaría saber cómo está Ecuador en derechos LGBTI con relación a la región. Medio término medio, o sea, ni muy bien ni tampoco terrible. O sea, no voy a decir que Ecuador es nefasto y que no tenemos nada, porque eso no sería ser fiel a la verdad. Estamos en un proceso de término medio porque, bueno, tenemos la unión de hecho, pero no tenemos matrimonio, ¿sí? Nos ha costado 6 años que finalmente la Corte Constitucional nos reconozca como familias, que eso también es un progreso, pero mira lo que nos ha costado. Entonces ya hay un reconocimiento a las familias, a pesar de que hubo desde el 2008 en la Constitución, ya tenemos unión de hecho. Digamos, hay cierta protección jurídica para poder hablar de que si te discriminan, poder respaldarte en algún sentido, pero en la práctica, en la cotidianidad, en la vida real, todavía estamos siendo discriminados en los trabajos, en nuestros hogares. Por favor, inclusive hubo ya una investigación en un canal sobre qué está pasando con las clínicas de deshomosexualización. O sea, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI tu propio padre, tu propia madre, porque tú eres lesbiana, gay, trans, te meta en un centro de tortura para tratar de normalizarte, donde hemos tenido casos inclusive de mujeres, de chicas lesbianas que han sufrido lo que denominan la violación correctiva? Que haya un tipo que te viole y te diga que porque te violó, ahora ya te va a gustar ser mujer. Por favor, eso es violación de derechos humanos, eso es aberración, atropello a la dignidad de las personas, y eso está existiendo. Hasta ahora no hemos visto una posición del Estado firme para clausurar y castigar
a quienes están teniendo estos centros y que además te mienten. Le mienten a los padres, les mienten a las madres diciendo no se preocupen, aquí llega su hijo mal y va a salir muy bien. La homosexualidad no se cura porque no es una enfermedad. Lo que sí es un trastorno y una enfermedad es la homofobia. Es el que haya un rechazo hacia nosotros cuando somos tan comunes y silvestres como cualquier persona heterosexual, y no debería ser nuestra condición, nuestra orientación sexual una razón para discriminación. Aquí me comentan, creo que ya se me perdió, Mayra Cedeño, ¿qué pasaría si Satia decide cambiarse el apellido cuando sea mayor de edad? ¿Se lo permitirían? ¿Tendría derecho a elegir si quiere seguir con ambos apellidos maternos? O sea, yo no soy clarividente, querida mía, y si ella quiere cambiarse el apellido, podría cambiarse como cualquier persona adulta que quiera hacerlo. Ahora, no entiendo por qué querría cambiarse de apellido si finalmente hay dos madres quienes están protegiendo a esa criatura, y no debe sentir ninguna vergüenza esa criatura por el amor que está recibiendo de sus madres. Vergüenza deben sentir quienes hacen estas preguntas sin ningún fundamento ni científico, ni con razonamiento, ni con nada, solo con los prejuicios y con los imaginarios negativos que esperemos que poco a poco la sociedad ecuatoriana derribe. Porque la idea, insisto, es que Ecuador se construya como una sociedad justa e igualitaria hacia todas las personas, no hacia los que nos caigan bien o hacia los que creemos normales, no, hacia todas las personas, porque todas las personas tienen derecho a su dignidad, a vivir su vida como les plazca sin afectar obviamente los derechos de los terceros, y a poder tener en igualdad de condiciones mismo acceso a instituciones y a derechos. También tengo otra pregunta por aquí. ¿Qué pasaría si Satia quiere conocer a su papá cuando sea grande? ¿Cuál padre? Aquí no hay padre, aquí hay semen. ¿Quiere ir a conocer el semen? Eso le preguntarías tú a una pareja heterosexual cuyo hombre de la pareja no puede tener hijos y deciden conjuntamente tener un hijo por mecanismos de maternidad asistida. El momento en que es anónimo, y que semen es semen. Aquí no estamos vulnerando los derechos de ningún hombre. Y ojo, por favor, voy a cerrar con una explicación importantísima a esto. Tú vas, no voy a ponerte de ejemplo, voy a poner un imaginario. Va una chica y un chico, se conocen, una noche, porque además para tener nosotros hijos no es de una noche, no es que tijera y tenemos un embarazo de una noche, no, es mecanismos de maternidad asistida. Vamos una noche y ¡frac! Quedó embarazada la chica, y el man se pintó de colores, mi hijo, ni cagando, y se va. Entonces la chica en el embarazo conoce a otro chico, ¿ya? Y ese chico le dice, ¿sabes qué? Yo quiero hacerme cargo de la criatura. Qué hermoso. Van al registro civil. El registro civil no le dice a este señor, oiga, usted es el padre biológico de la criatura, prueba de ADN. No, se respeta la voluntariedad de él, de querer ser el padre, de querer ser el vinculante jurídico, el querer ponerle el apellido a la criatura. Y finalmente, sin ningún reparo, el registro civil le pone el apellido de este señor, que no es su padre biológico, y le pone el apellido de ella, que sí es la madre biológica obviamente, porque cuando das a luz hay un registro en el hospital que te dice nacido de, ¿ves? Y ahí donde están chillando estos señores, señoras que me preguntan estas cosas, ¿dónde está pues el padre que sí abandonó, que sí se fue y que no fue responsable del embarazo que tú? ¿Dónde está? Y ahí no nos estamos desgarrando las vestiduras por la cantidad de niños que están registrados de hombres que no son sus padres biológicos, pero que existe esa voluntariedad y ese derecho de respetar que ese hombre quiere hacerse cargo y poner el apellido a esa criatura. Entonces, por favor, analicemos los escenarios y hablemos las cosas como son. Y aquí hay una voluntariedad de esta mujer que además decidió, con la que pare, tener esa criatura. Y esa voluntariedad es la que no se respetaba por el hecho de ser mujeres, por el hecho de ser lesbianas. Entonces, ojo con las preguntas que hacemos, ¿no? Pamela, te escuchaba ayer en Radio Pública, mencionaste un estudio de una universidad australiana. ¿Cuál es la diferencia entre los niños que crecen en estas familias homoparentales que los niños que crecen con la pareja heterosexual? A ver, partamos de un hecho. El hecho de que seas homosexual es una variable que no determina quién eres. Si tú quieres ser un hijo de y un desgraciado o un perverso, ¿sí? O una mala persona, tú eres independientemente de que seas maricón, tortillera, o sea, eso no tiene nada que ver. Entonces, en ese sentido, lo que hizo la Universidad de Melbourne, ¿sí? Es tener dos grupos. Unos grupos de
padres heterosexuales, obviamente con condiciones adecuadas para ser padres, o sea, se vieron procesos de amor, de respeto dentro del hogar, porque obviamente vemos en nuestro caso también en el Ecuador, familias heterosexuales que viven muchos procesos de violencia. Por algo tenemos entre 6 y 7 mujeres de cada 10 que sufren violencia. Ojo, ¿no? Y la cantidad de niños maltratados. Entonces, claro, aquí analizamos niños de hogares heterosexuales que tienen parámetros adecuados de crianza. Por el otro lado, analizaron también en esta universidad a niños y niñas en entornos homoparentales, es decir, 2 padres o 2 madres, que tengan las mismas características de bienestar que estas parejas heterosexuales. Y lo siguieron por algunos años. Y empezaron a analizar cuál era el desarrollo de estas criaturas. Pues resulta que no hubo ninguna diferencia entre el desarrollo psicológico, emocional, físico de los hijos de familias heterosexuales, de los hijos de familias homoparentales. Hasta ahí, todo perfecto. Lo que sí hubo, y es un plus maravilloso, es que estas criaturas que empezaron a crecer con estas familias homoparentales tenían una noción más alta de lo que es inclusión, de lo que es respeto, de lo que es no discriminación. ¿Por qué? Porque estos padres, sí, homosexuales, porque ya habían vivido discriminación ellos en carne propia, querían que sus hijos puedan entender, sí, y eso se enseña y eso se aprende, que no tiene que ser la diferencia una razón para discriminar, violentar. Entonces, por este lado se demostró inclusive que podemos ser mucho mejores padres y madres que algunos heterosexuales. Pamela, para terminar, me gustaría saber cuál es el siguiente paso para ustedes, desde el matrimonio civil igualitario, la adopción para parejas homosexuales. ¿Cuál es el siguiente paso para la comunidad? El siguiente paso es todo, o sea, finalmente es llegar hacia la igualdad plena, porque no estamos pidiendo derechos extraordinarios, ni más, pero obviamente no nos vamos a conformar jamás con menos, queremos los mismos derechos. Y claro, esta sentencia sí nos empuja un poquito hacia el tema del matrimonio igualitario, porque dentro del cuerpo legal, que obviamente habrá que revisarlo cuando ya esté en el registro oficial, el cuerpo legal de esta sentencia acoge la opinión consultiva 24 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se hizo pública el 9 de enero de este año. Y esta opinión consultiva es maravillosa porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí?, le dice a todos los estados del Pacto de San José, donde está Ecuador incluido, ¿sí?, que primero 2 hombres y 2 mujeres hacen familias, y que todo lo que derive de esa unión debe ser protegido. Y eso es lo que agarra la Corte Constitucional como parte de su argumentación jurídica. Pero también esta misma opinión consultiva lo que te dice es que las parejas homosexuales tienen derecho a que los estados garanticen toda figura jurídica de protección a esa relación, incluyendo el matrimonio. Entonces, clarito, el momento en que esto sacó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en enero, se convirtió este documento en el primer documento internacional jurídico, ¿sí?, que habla de matrimonio igualitario de manera explícita. Aquí ya no hay esto de que yo interpreto, no, esto es explícito. Entonces, si la Corte Constitucional acogió una parte del texto para sacar esta resolución maravillosa del caso Satia, no puede decir, no, para el tema matrimonio no cojo la otra partecita. Entonces se convierte en un precedente maravilloso para poder nosotros empujar el caso del matrimonio igualitario, pero ojo, Ruth Seni, lo voy a decir con nombre y apellido, que fue uno de los votos en contra, en los votos salvados de los 3 que hubo en contra de la sentencia del caso Satia, Ruth Seni tiene mi causa. Entonces ya sabemos que ella no diferencia su ideología y su pensamiento de lo que tiene que hacer como jueza y velar por el desarrollo y por el ejercicio de los derechos. Entonces yo muy cómodamente esperaré que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio acabe el proceso de evaluación a la Corte. Lo que yo creo que va a pasar es que les va a mandar a todos a la casa. Sí, porque lindo que sacaron el caso Satia, pero 6 años que esperaron. Y muy mal todas las cosas que han actuado como Corte Constitucional favoreciendo a un gobierno y no a los ciudadanos en el tema de vulneración de derechos. Yo creo que es mi criterio, insisto, mi criterio personal, creo que el Consejo de Participación nos va a mandar a la casa y bien mandados, va a poner una nueva corte, obviamente mi caso irá a otro juez o jueza y ahí empezaremos a empujar con fuerza, pero también ya estamos organizando un grupo de abogados para por fin llevar nuestra causa al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, porque 4 años también es mucho. Y entonces, hasta que aquí se resuelva lo que tenga que pasar a nivel nacional, debemos empezar a empujar este caso de matrimonio igualitario hacia el tema internacional.
Entonces sigues en la lucha, Pamela. No, o sea, nadie me va a detener. Este es un tema de convicción, es un tema de razón de vida y es lo que hacemos los activistas, defender nuestras causas que son justas para tener, insisto, sociedades más justas e igualitarias. Esta ha sido la entrevista con Pamela Troya. Muchas gracias, Pamela. Gracias a ti, querida. Me he sentido muy cómoda y qué bueno estar en este espacio que le tengo mucho afecto. Muchas gracias, nosotros a ti también. Y bueno, muchas gracias. Vamos al punto final. Ecuador ha dado un paso en favor a los derechos humanos. Sí, es un pasito, le otorgó la identidad a Satia, esta niña de 7 años que fue negada su identidad hace 6 años más o menos. El país ha dado un paso en favor a la diversidad. Ecuador es un país diverso en muchos aspectos y independientemente del aspecto jurídico, del aspecto legal, de todo esto que es muy importante, la pregunta es cómo nosotros internamente, cada uno de nosotros, aceptamos la diversidad que hay en el país. Se los dejo de tarea. Muchas gracias por acompañarme. Sin duda es un tema muy polémico. Nos vemos la próxima.